cuando se inician sesión en alguna aplicación, no les aparece una alerta que dice, ¿quieres recordar tu contraseña? Y cuando pones tu correo ya se almacena, se pone tu contraseña automáticamente. Pues eso es lo que pasa. ¿Ok? Y finalmente tenemos el keylogger. El keylogger es una herramienta, o más bien, no una herramienta, es un malware que almacena en algún log, en un registro, todas las pulsaciones de teclas que ha hecho el usuario. En ocasiones te dicen qué software lo hizo, el título del software, para que veas más o menos en dónde introdujo esta información. En la sección de negocios oscuros tenemos los miners, bots, ransomware y adware. El miner es un software que se dedica a utilizar tus recursos de tu computadora para minar bitcoins, por ejemplo, minar Ethereum o hacer cualquier otro tipo de minería para obtener beneficios hacia el atacante, ¿no? Los bots son aquel malware que también toman control remoto de tu computadora, pero estos es en gran cantidad. Yo puedo tener una botnet, una red de bots o una network de bots, y yo puedo especificar a todas estas personas infectadas que realicen una acción. Por ejemplo, de nuevo, minar bitcoins o bien hacer ataques de negación de servicio a alguna página web. ¿Vale? Entonces se puede generar dinero con ello, porque hay personas que contratan servicios de botnet para tirar páginas web o para publicar Meade va ganando, Mead va ganando las encuestas, no sé. Y el ransomware, ¿ok? El ransomware es un tipo de malware que cifra todo el contenido de tu disco duro y después pide un rescate para ello. De hecho, ransom significa rescate y ware significa pues software, ¿no? Software. Entonces, si tú no pagas, no vas a poder descifrar tu contenido. Y si pagas, es probable que tampoco, pero tienes la posibilidad de que sí recuperes tus datos o bien pues formateas tu computadora si es que tienes un respaldo y vuelves a instalar. Y el adware, al final, pues es un tipo de software malicioso que lo único que hace es invadirnos con publicidad, ¿vale? Aunque tengan AdBlocker y otros tipos de programas, siempre van a haber publicidad muy rara que dicen, esto no pertenece a la página, sino que es un malware, perdón, es un una publicidad que viene desde un software que está instalado en tu computadora. Ahora vamos con los de destrucción. Un virus es simplemente un malware que su único objetivo es destruir todo lo que vaya encontrando a su paso e infectándose a otros dispositivos. Cryptoware. Cryptoware es una versión de malware similar al ransomware. La diferencia es que el cryptoware no te pide un rescate. Una vez cifrado el contenido, ya lo perdiste. Esto lo hacen para hacer ataques dirigidos a gobiernos. Por ejemplo, más adelante les voy a hablar sobre un ransomware que después encontraron una versión similar que al final era un cryptoware que fue utilizado para atacar al gobierno ucraniano y se dice que fue el gobierno ruso el que designó este malware para atacar al gobierno ucraniano, perdón. Entonces ya estamos viendo tipos de malware que son utilizados para la ciberguerra. ¿Ok? Gusanos. Los gusanos, el único objetivo es multiplicarse y propagarse a diferentes dispositivos. Muchas veces dañando los sistemas por tantas réplicas que saturan la RAM, saturan el disco duro, etcétera, ¿no? Bombas fork. Las bombas fork tienen un funcionamiento similar de los gusanos. También se multiplican, pero adicionalmente se generan instancias de sí mismo en la RAM hasta que se consume completamente y queda inutilizable la computadora a menos que reinicies. Pero al reiniciar se vuelve a hacer este proceso. Por lo tanto, muchas veces hay que formatear. Bombas lógicas. Este tipo de malware son malware que generan una acción hasta que se cumple una condición. Por ejemplo, imaginen un malware que solamente se ejecuta el 6 de junio del 2006. No sé, el malware del diablo, no sé, ¿no? ¿No se recuerdan que el 666? Bueno, estos malware tienen que cumplir una condición, una fecha, una hora, que tenga instalado algún software, que no tenga instalado algún software.
¿Ok? Y finalmente, pues, los bromistas, no agregué ninguno porque no creo que valgan la pena. ¿Ok? Tenemos que saber también que el malware tiene cepas, que tiene variantes, como la gripe, ¿no? La gripe tiene variantes. Nuestro cuerpo cada año genera anticuerpos para combatir la gripe que tuvimos, pero al siguiente año ya hay muchas mutaciones que nuestro sistema, ¿cómo se dice? Inmunológico no puede evitar. Entonces también pasa con el malware. Se generan variantes del mismo malware con opciones mejoradas. Por ejemplo, una versión mejorada de un malware que realmente es el mismo, solamente mejorado, pues lo que hace es evadir antivirus, por ejemplo. Si el primero ya lo detecta un antivirus, al actualizarse, pues los evade o bien tiene funciones adicionales. Aquí tengo una línea del tiempo que pueden ver del malware que ha pasado a través de los años. No son todos, hay muchos más, pero yo estoy tomando los que tomaron más importancia y adicionalmente también algunas cosas que me parecieron interesantes. El primer malware del que les quiero hablar, que se considera el primer malware de la historia, es Creeper. Ahí puso unos monitos de Minecraft y un creep de Dota 2. Bueno, Creeper no estaba desarrollado con el fin de causar daño. Simplemente querían probar una teoría. Y lo que hizo este malware fue propagarse por la ARPANET, la predecesora del Internet. ¿Ok? Y vieron que funcionó. Después este mismo desarrollador creó Reaper. Reaper era la solución a Creeper. Hacía lo mismo, se saltaba de máquina en máquina por la red, pero borraba a Creeper. Y Creeper, cuando se instalaba en alguna máquina, cuando se ejecutaba, dejaba ese mensaje que pueden ver que dice I am the Creeper, catch me if you can. Y pueden ver, pues ahí está saltando de máquina en máquina. Y fue desarrollado por Bob Thomas. Ahora vamos a Westworld. Es el año 1973. Westworld no es un malware, pero es una película. Es una película muy interesante que tuve que ver antes de hacer esta conferencia. Y bueno, hay una serie basada en esta película que también se llama Westworld, que salió en el 2016. Pero creo que me pareció más interesante el concepto de la película por el año en el que se manejaba. Y bueno, esta película habla sobre un mundo futurístico en donde los parques de diversiones son parques temáticos como la era medieval, el viejo oeste o las épocas romanas, y se simulaba en el parque con robots, se simulaba este mundo, con robots y las casas y toda la instalación era el viejo mundo. En este caso ellos fueron, esos dos actores, o no sé cómo se llamaban los personajes, fueron a uno de los parques temáticos y escogieron el de, como pueden ver, el viejo oeste, ¿no? Y en este mundo, pues es un mundo seguro, en donde pueden realizar muchas cosas, pueden agarrarse a balazos con los robots, o sea, hacen que sea una experiencia muy, muy real. Algo así como ¿cómo se dice? Bueno, me entendieron, creo que me entendieron. Entonces, estos robots empiezan a tomar decisiones raras, extrañas, que no pertenecían a su programación. Y es donde se hace una referencia a que existe un tipo de virus. Todavía no existía el término virus de computadora o malware. Y estaban hablando, de hecho aquí tengo la cita, déjala leo. Dice, el personaje de Alan Oppenheimer resume el problema al afirmar que aquí hay un patrón claro que sugiere una analogía con un proceso de enfermedad infecciosa, extendiéndose de una zona a otra, a lo que responden la respuesta. Quizá haya similitudes superficiales con la enfermedad y debo confesar que me resulta difícil creer una enfermedad de la maquinaria. ¿Ok? Entonces, todavía no existía el término malware y no había muchos virus conocidos cuando ya se estaba hablando de esto en una película futurista. Y es una película muy buena, se la recomiendo. El concepto que manejan es muy bueno. Y ese robot que ven ahí, pues se vuelve loco y mata al personaje de acá. Ay, ya se los conté, olvido. Ups, lo siento.
Bueno, ahora vamos con The Rabbit de 1974. Y bueno, este malware es una bomba fork que lo que hacía era hacer réplicas de sí mismo y transmitirse a través de internet. Y bueno, se le conoció como The Rabbit porque hacía esto de una manera muy rápida. Lo que hacía era buscar archivos VBS con la extensión de Visual Basic Script, VBS Script, y lo reemplazaba con su propio código. Y así es como lograba propagarse más rápido. ¿Ok? Oye, ¿tienes agua? Ok, ¿en cuál vamos? Ok, el término virus. El término virus se escuchó por primera vez en 1983 y se hizo una referencia que dice, a ver, perdón, déjale. Se define un virus como un programa que puede infectar a otros programas modificándolos para incluir una copia posiblemente desarrollada de sí mismo, que es lo que les decía que podían cambiar, había variantes. Y esto se dio a conocer en 1984 y se hizo la frase virus informático, como le sugirió su maestro Leonard. Esto no me lo aprendí de memoria, así que lo tuve que leer. Pero bueno, ¿alguien recuerda esa alerta de Avast cuando creíamos que Avast era muy bueno? Estaba muy chido, ¿no? Y la vocecita de esa chava. Morris, 1988. Bueno, Morris, este es un malware que no tenía intenciones de ser un malware, sino de propagarse, pero como una tarea de universidad. Era una tesis, o no sé, no recuerdo. Era como un proyecto de universidad. Y el objetivo era que estaba creando este software para propagarse y no estaba desarrollado para causar daño. Pero sí causó daño porque se aprovechaba de vulnerabilidades que le permitía entrar a cualquier computadora y distribuirse en esa computadora para posteriormente infectar otras computadoras. El problema fue que no usó nada para determinar qué computadoras no infectar de nuevo o qué computadoras no enviar. Por lo tanto, si yo con mi máquina infecta a otras 100 computadoras, esas 100 computadoras es posiblemente que me vuelvan a enviar el virus y así sucesivamente a todas las máquinas del mundo. Por lo tanto, la red de internet se saturó tanto que estuvo a punto de colapsar. Y fue desarrollada por Robert Topham Morris. Y de hecho, ahí tenemos la foto en donde tienen el código fuente completo del malware. Bueno, antes de continuar con otros temas, de hecho, bueno, antes de continuar con 1260 o V2PX, que es el de 1990, vamos a ver cómo funcionan los antivirus. ¿Alguien aquí ya sabe cómo funcionan los antivirus o tienen idea? Bueno, las funciones más clásicas, las más viejas, eran pasar una función hash al software, al software como tal, y basado en el hash que se generaba, se creaba una base de datos. Cuando este antivirus escaneaba un dispositivo y le pasaba funciones hashes a los archivos conteniendo en esa computadora, y una función hash era igual al que se tenía en la base de datos, se consideraba malware. Esto puede tener falsos positivos, porque un hash, antes de continuar, voy a explicar qué es un hash. Un hash es un tipo de cifrado, un algoritmo de cifrado que permite cifrar un input. En este caso, en la imagen pueden ver texto, la palabra fox, la palabra the red fox runs across the ice, y la tercera que dice the red fox walks across the ice. Y se le pasa la función hash a cada uno de ellos, y el hash resultante, la porción de texto que sale al final, son totalmente diferentes, pero de la misma longitud. Por lo tanto, no importa la longitud del texto, al final la longitud del hash va a ser el mismo. Existen muchos como MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, etc. Entonces, lo que hacen los antivirus es pasar una función hash a estos archivos maliciosos, almacenarlos en base de datos y comparar los hashes almacenados en la base de datos con los hashes que se fueran encontrando en las computadoras. Ahora, otros funcionamientos sería
aplicar funciones hash en el comportamiento del malware. Porque un archivo, cuando ustedes modifican un solo bit del archivo, su hash cambia completamente. Por lo tanto, no era una forma efectiva de detectar el malware. Por lo tanto, empezaron a aplicar funciones hashes al funcionamiento, a las acciones que hacía. ¿Ok? Después vinieron los sandbots. Los sandbots lo que hacían es encerrar al malware en un ambiente controlado y ver las acciones que hacía, registrar las acciones, los cambios que hacía en el sistema y basado en eso detectar si era malware o no. Así ya no dependían de que tenían que detectar el hash del malware. También tenemos el heurístico, el que sirve para determinar si un malware pertenece a una familia de malware, porque mantienen un funcionamiento en alguna parte de su código similar. Cuando se actualiza un malware, cambian pequeñas cosas. Entonces, el método heurístico era buscar esas pequeñas cosas que eran similares y así poder detectar las diferentes variantes del malware con una sola cepa o una sola prueba. ¿Okay? Y finalmente, ahorita, en estos momentos, actualmente, tenemos la inteligencia artificial como método de detección. Entonces, 1260 fue el primer virus polimórfico. ¿Qué es polimorfismo? Polimorfismo es que pueden cambiar de forma. Entonces, cuando hablamos de un virus polimórfico, es que pueden cambiar de forma a sí mismo. Se pueden cifrar, cambiar su sistema de cifrado, su algoritmo de cifrado. Pueden cambiar su programación interna, pero manteniendo siempre el mismo funcionamiento. Y pueden ver, pues ahí el coche, siempre va a ser un coche y va a funcionar para lo mismo, pero ahí está cambiando en esa imagen. ¿Ok? Y bueno, vamos con Melissa. Melissa es un virus que se compartía por correo electrónico. Te llegaba un correo electrónico de un contacto tuyo con la frase, "Here is that document that you asked for". Aquí está el documento que me solicitaste. Y al final dice, no se lo enseñes a nadie, con una carita así de tentación, ¿no? Y el archivo venía con la extensión doc. Este malware utilizaba una macro. ¿Alguien ha utilizado las macros de Excel, de Word o algo así? ¿Sí? Bueno, este utilizaba una macro para tomar control del dispositivo, de la computadora. Y lo que pasaba es que cuando se infectaba, se enviaba ese mismo malware con el mismo correo, el mismo método, pero ahora se enviaba a tus contactos con tu nombre. Ahora viene el año 2000. Ya las del año 2000 ya están legalizadas este año. Entonces, el año 2000 salió el malware I Love You. Este malware es similar al anterior. Se te enviaba un correo electrónico, pero en este caso decía, dice, te amo. Y luego dice que, ¿cómo se dice? Adjuntó una carta de amor de mí para ti, ¿no? Entonces, en ese entonces, cuando alguien te decía, una carta de amor, y tú bien emocionado, ¿no? Lo abres, y pues al final es un malware y quedas infectado. Posteriormente, después de la infección, pues hacías lo mismo tú, o sea, tu computadora hacía lo mismo. Se enviaba a los 50 primeros contactos con tu nombre y todo igualito. Entonces, la persona de tus contactos que lo recibía se emocionaba. Bueno, si estabas guapo, si no, pues tal vez no se emocionaba. ¿Ok? Sigue Código Rojo del 2001. Y bueno, este malware tiene el nombre por una bebida, porque el día que lo descubrieron, las personas que lo descubrieron estaban tomando la bebida de Code Red de Mountain. Bueno, no sé si se diga así. Y este malware lo que hacía era afectar servidores web que tuvieran Microsoft Server y se aprovechaba la vulnerabilidad MS01033. Las vulnerabilidades se clasifican. Estas son vulnerabilidades para Microsoft, las que tienen MS. Y bueno, una vez hackeado el servidor, defaceaba su página principal y dejaba un mensaje que decía, bienvenido a www.worm.com, hacked by Chinese. En el 2003 tenemos ASQL Slammer.
Este también se aprovechaba de una vulnerabilidad. Esta está clasificada como MS02-033, el cual era un Remote Code Execution o RCE. Este tipo de vulnerabilidades permiten ejecutar comandos de sistema en el sistema utilizando buffer overflows, lo cual es cuando no se validan los datos de entrada y se puede crear un acceso a memoria mediante un input. Imagínense que ustedes crean un programa y no validan que los enteros, o sea, el input de enteros tenga 20 caracteres como máximo, 20 números. Si no le ponen una limitación, pues se puede generar un buffer overflow y posteriormente cuando ya llega al código de sistema, pues pueden ejecutar código de sistema. En este caso lo que hacía este malware, utilizaba esta vulnerabilidad y ejecutaba comandos de sistema, por lo tanto tomaba control total del servidor. Y se dice que el 10% de las computadoras en el año 2003, cuando infectó este malware, pues fueron infectadas y también estaba a punto de colapsar Internet. Ha habido muchas veces que ha estado a punto de colapsar Internet y no se dan cuenta. Ustedes creían que antes estaba lento, pero no. Bueno, ahora vamos con otros más. Netski en el 2004, perdón. Y bueno, Netski no era famoso por lo que hacía, no causaba mucho daño, no causaba daño. Este malware se hizo famoso porque en su código fuente tenía unos mensajes, unas groserías para los desarrolladores de dos malwares más, uno llamado Bagel y el otro MyDoom. Entonces insultaba a los creadores de esos dos malwares. Entonces en total hubo 29 variantes de este malware, 29 variantes de Bagel y 10 variantes de MyDoom, porque se inició una guerra de malwares, ¿no? Por ejemplo, este malware, Netsky, buscaba el malware MyDoom o Bagel y los eliminaba, aparte de decir la grosería. Y luego se creaba una nueva versión de MyDoom y ese MyDoom eliminaba al Netsky y hubo una pequeña guerra de malware. Y como les digo, al final, pues fueron 29, 29 y 10. Ok, ahora vamos con Zeus. ¿Qué hace Zeus? Zeus al momento de infectar una computadora lo que hacía era lo mismo que un hijacker, extraer todas las contraseñas almacenadas y también interceptar todas las peticiones realizadas por un formulario. Por lo tanto, si tú iniciabas sesión en algún lugar, guardaba esos datos. Si tú tenías contraseñas almacenadas, guardaba esos datos. Por lo tanto, se usaba más que nada para robar claves bancarias y robarte tu dinero. El siguiente es Dark Comet. Dark Comet es el malware que estaba utilizando Kevin Mendenhall hace rato, el que dijo que era modificado y no sé qué. Yo lo reconocí, era Dark Comet. Y bueno, este Dark Comet fue creado por un francés, el cual fue uno de los malwares más utilizados en sus tiempos, en el año 2008 aproximadamente. Y lo que hace este Dark Comet es un rat, y lo que hace es tomar control de las víctimas, de las computadoras infectadas. Como pueden ver, ahí solamente aparece una infectada, pero podrías tener cientos. ¿Y qué podías hacer? Lo mismo que hacía Kevin: activar la cámara, activar el micrófono, ver lo que está haciendo en pantalla, ver los keylogs, los registros de lo que escribe, ver sus archivos y descargarte su pack, no sé, cualquier cosa. Tienes acceso total al sistema. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hacía Dark Comet. Se hizo muy famoso porque comenzó a ser usado por el ejército sirio durante la guerra de los rebeldes ahí en Siria en los años 2010 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, él dejó de desarrollar el malware porque, bueno, él dijo que si hubiera sabido que un ejército, un gobierno iba a usar este malware para infectar a la ciudadanía para espiarlos, jamás lo hubiera hecho. Por lo tanto, dejó de desarrollarlo. Era gratuito y era muy bueno para ser gratuito. Era uno de los mejores y más completos. Actualmente, pues, no funciona muy bien. Y bueno, aquí está lo que podemos hacer. Hace rato, cuando vieron con Kevin Mitnick, salía esta parte de acá. No sé si lo notaron, no sé, que se veía como más vieja, ¿no? Porque tenía como que Windows XP. Y bueno, pues ahí está todo lo que puede hacer. Puedes ver los procesos, abrir una shell remota para ejecutar comandos. Podrías editar el registro, escalar privilegios, modificar el archivo host que te permite redireccionar tráfico.
podrías ver sus archivos. En la parte de vigilancia podrías hacer todo lo que les decía de tomar ver con la cámara, escuchar lo que habla, etcétera. ¿Ok? Entre otras muchas funciones. ¿Ok? Ahora viene Stuxnet en el año 2010. Este dio el gran paso del malware. Fue como que un boom a lo que es el malware. ¿Por qué? Porque este malware fue desarrollado con el objetivo de causar daño a una nación. Y se cree, más bien se sabe, que este malware fue desarrollado por Estados Unidos e Israel en conjunto para atacar al gobierno iraní, al programa nuclear iraní. Es el malware más, bueno, no es el más sofisticado, pero en sus tiempos fue el malware más sofisticado porque, primero, utilizaba 3 zero days. ¿Qué es un zero day? Un zero day es una porción de código, perdón, un zero day es una vulnerabilidad que tiene 0 días de ser conocida. Por lo tanto, no existen parches ni sistemas de protección ante esta vulnerabilidad. Si yo como desarrollador o como investigador encuentro un zero day en un sistema, por ejemplo un sistema operativo como Windows, yo puedo explotar esta vulnerabilidad todo el tiempo hasta que se dé a conocer. Por lo tanto, son muy valiosas los zero days porque puedes explotar todo el tiempo porque no se conoce. ¿Ok? Entonces, un zero day puede valer en el mercado normal. Los he visto en Zerodium, una página que los compra. He visto algunos de hasta $1,500,000. ¿Ok? En el mercado negro valen mucho más caro, así que imagínense. Entonces, imagínense 3 zero days muy potentes en un solo malware. Imagínense que les haya costado 500,000 cada zero day, que lo dudo, porque eran zero days muy potentes. Había uno de ejecución de código remoto. Una persona normal o un grupo de hackers no pagaría $1,500,000 para infectar centrales nucleares. Entonces se cree que fue un gobierno. ¿Ok? Esto dio inicio a la ciberguerra, bueno, más bien al concepto de uso de armas cibernéticas. Y bueno, lo que hizo este malware fue infectar computadoras, infectar dispositivos en busca de sistemas SCADA, son sistemas industriales para control de maquinaria y todo eso. Entonces, lo que hacía era buscar una marca en específico que ellos sabían que utilizaban el gobierno iraní para enriquecer su uranio con algunas centrífugas, y lo que hizo fue tronar las centrífugas y causar un daño en el programa nuclear iraní. Solamente lo atrasó, no lo terminó de derrotar, pero fue un ataque bastante fuerte. Mirai, este fue hace poco, 2016. ¿Alguien escuchó de él? Mirai Botnet. ¿Ok? Bueno, Mirai Botnet es una botnet que utiliza el Internet de las cosas para atacar. Pues imagínense que la estufa de tu mamá está atacando una página web, ¿no? Porque está conectado a Internet por medio del Internet de las cosas. O que tu cámara de vigilancia está atacando también. O el refrigerador. Imagínense, nunca se imaginaría un refrigerador atacando a algún gobierno. Y bueno, fue lo que hizo Mirai. Mirai era una botnet que se aprovechaba de vulnerabilidades en los sistemas de Internet de las cosas, sistemas que no tenían mucha protección, como les decía, los refrigeradores, porque ya hay refrigeradores que te dicen que ya faltan los huevos ahí, que vayas a comprar. Te llega el mensaje, ya se acabó los huevos tu hijo, ¿no? Y bueno, eso es Mirai. Por cierto, con Mirai se hizo un ataque a DynDNS, que es uno de los proveedores de DNS más grandes del mundo. Y Telmex utiliza DynDNS por defecto, por lo tanto aquí en México sí fuimos afectados y no pudimos entrar a páginas como Facebook, YouTube, Netflix, a lo que entro todos los días. Así que el siguiente es Pegasus. Este es bastante interesante porque este malware se utilizó para espiar, ¿perdón? Sí, exacto. Este malware se utilizó en México para espiar a políticos, políticos, a periodistas, a activistas sociales, y era muy fácil de utilizar en cuestión de infectar. Les enviaban un SMS con una noticia, al abrir la noticia quedaban infectados, después se descargaba el malware, se instalaba, causaba un ruteo del sistema,
y era multiplataforma. O sea que si era un dispositivo Mac, causaba un jailbreak. En un Android, pues causaba el ruteo. Por lo tanto, tenían control absoluto del sistema y podrían espiar los mensajes, las llamadas, los archivos de todas las víctimas. En este caso, pues aquí tenemos una imagen de las víctimas que casi no se ve. Tenemos a Carmen Aristegui, tenemos a Carlos Loret de Mola, entre otros activistas. Bueno, Carlos Loret de Mola no es activista, periodista. Bueno, a unos activistas que no conozco, pero bueno, muchos fueron afectados y tuvo mucho fuerza en lo que es los medios de comunicación. Por cierto, dicen que el costo era de 150 millones de pesos, no, de dólares, para 300 licencias. O sea, pueden infectar 300 personas y eso costaba 150 millones de dólares. O sea, desperdiciados nuestros impuestos. Ahora tenemos a WannaCry, 2017 también. El año 2017 fue como que el año de los malware más potentes, ¿no? De los que más causaron estragos. WannaCry era un ransomware. Lo que hacía era infectar una computadora y cifrar todo el contenido de ella. Posteriormente utilizaba una vulnerabilidad conocida como Eternal Blue y también Double Pulsar para propagarse por la red e infectar otros dispositivos utilizando el protocolo SMB o Samba que corre en el puerto 445 y bueno. Entonces infectaba todos los dispositivos en la red y en todos les pedía un rescate a cambio de sus archivos. Muchas personas pues tuvieron que pagar para recuperarlos. En el 2017 también salió otro ransomware también muy potente llamado Paytía, que lo que hacía era algo similar. Te pedía que le enviaras $300 en valor de bitcoins a esa cartera de bitcoins. ¿Ok? Y aquí viene lo interesante, que salió otra versión similar en el mismo año 2017 llamada NotPetya, que lo podemos ver acá, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que si tú pagabas, no te descifraba lo que es los archivos. Pagabas y nunca se te descifraba. Por lo tanto, se cree que Petya era una prueba del gobierno ruso para ver si funcionaba y posteriormente usó NotPetya para atacar al gobierno ucraniano, pero pues nunca iban a poder recuperar sus archivos. O sea, solamente los destruía. ¿Ok? Y también se aprovechaba de esta vulnerabilidad que era la Eternal Blue y Double Pulsar. Y lo interesante es que esta vulnerabilidad ya tenía meses de haber sido parchada. Incluso cuando salió WannaCry ya tenía un mes de haber sido parchada. Esto pueden notar que las empresas no actualizan su software por miedo a que deje de funcionar el software o que tengan algún problema. Por lo tanto, si no actualizan, es un grave problema de seguridad. Y por último, el futuro. A ustedes como desarrolladores o como ingenieros en sistemas, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué variantes de malware podría existir en el futuro? ¿Qué creen que podría pasar en el futuro en cuestión del malware? Bueno, yo aquí he tomado algunas cosas. Por ejemplo, malware con inteligencia artificial. Imagínense malware que se modifica completamente a sí mismo para que no lo detecten los antivirus, usando inteligencia artificial, o sea, manteniendo también el mismo funcionamiento. Está interesante. De hecho, ya se utiliza inteligencia artificial para detectar malware. Pero imagínense inteligencia artificial peleando contra inteligencia artificial para no ser detectado. También para tomar decisiones cuándo hacer alguna acción, cuándo no hacerla para poder evadir la detección de los antivirus. Por ejemplo, si el antivirus está escaneando en este momento qué está pasando en la red o qué está pasando en un archivo, en una zona, en una carpeta, pues intentar no hacer nada. O por ejemplo, si el sistema va iniciando, pues en cuanto va iniciando hacer acciones para que no lo detecte el antivirus antes de que se inicie completamente. También acciones como desactivar los antivirus. Eso ya existe, pero hay que tener funciones muy específicas para lograrlo. O sea, hay que saber cómo desactivar el antivirus con el malware para que se desactive. En el caso de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial automáticamente detectaría los métodos para poder desactivarlo y con cualquier antivirus. Adicionalmente, ¿alguien ha escuchado de esta tecnología? ¿Voco? Voco, de Adobe. Bueno, Voco es un sistema de Adobe que se presentó, no sé si en el 2016 o 2017, y lo que permite es capturar la voz de una persona,
transcribirla, y lo que puedes hacer es cambiar de lugar las palabras para que parezca que dijiste otra cosa. Pero no solo eso, porque eso ya existía desde mucho antes, ya había programas que hacían esto. También puedo crear mis propias palabras y va a utilizar tu voz para decir esas palabras que nunca dijiste. Imagínense un malware con inteligencia artificial que utiliza esta tecnología para infectar a tu mamá, y al rato te habla tu mamá por teléfono y te dice que instales algo, pero resulta que no era tu mamá, era el malware con la voz de Boco, ¿no? Entonces, pues les iba a mostrar un video, pero creo que ya no hay tiempo, de cómo funcionaba más o menos todos Boco. Investígalo en internet, en YouTube, está la presentación, y está muy interesante cómo un software puede sintetizar tu voz y crear palabras nuevas de solamente una pequeña frase que dijiste. Y bueno, pues eso es todo aquí en mis redes sociales. Muchas gracias por asistir. Espero les haya gustado. Si tienen preguntas, pues tenemos 10 minutos. 10 minutos, ¿vale? ¿Nadie? ¿Preguntas? Creo que les quedó muy claro todo. Bueno, muchas gracias. Ahí están mis redes sociales. Los dejo para que las apunten. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. Gracias, gracias. ¿Cómo consideras el uso? ¿No se escucha? Sí, sí. ¿Cómo consideras que ha crecido los virus, los malware aquí en el país de México? Y si consideras si el gobierno lo está tratando de manipular, de decir, por ejemplo, el caso de Pegasus, que el gobierno jamás aceptó y no ha aceptado que se gastó ese dinero. Y se sabe que se utilizó más para el hecho de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí, exacto. Muchas veces el gobierno obviamente no lo va a decir, pero sus instituciones, como la Procuraduría General de la República o la, ¿cómo se llama esta? La Agencia de Inteligencia de la Policía Federal, pues ellos tienen programas para adquirir este tipo de software en secreto. Por lo tanto, el CISEN, exactamente. Por lo tanto, no lo van a hacer público, pero eso no garantiza que no sea verdad. Y obviamente nadie le cree, no les creemos que no lo hayan hecho, porque realmente yo creo que se lo hicieron. Casualmente, las personas que fueron infectadas eran personas que tenían impacto social en nuestro país. Pero en México, ¿cómo ves a futuro que esto pueda continuar? Yo creo que va a continuar y vamos a seguir siendo infectados por este tipo de malware que va a estar siendo comprado por empresas, desde empresas externas, y la mayoría del malware también utiliza 0 days para infectarnos. Por lo tanto, va a continuar y van a seguir espiándonos con el argumento de seguridad nacional, algo que también hace Estados Unidos. Estados Unidos pegó mucho porque se dio a conocer que eran espiados masivamente. En este caso, en México ahorita solamente se sabe que las personas que tienen algún impacto social. No sabemos si a las personas como nosotros nos están espiando. Es probable que sí, pero no lo sabemos. Entonces, yo creo que va a continuar y siempre van a argumentar esto de que es por seguridad nacional. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, como conocedor de ciberseguridad, ¿qué hábitos tienes tú y qué hábitos nos puedes recomendar a nosotros para la protección de la seguridad personal? Ok, ustedes no me van a creer, pero yo no uso antivirus. ¿Por qué? Tampoco. El antivirus sí es muy bueno para defender, pero si tú tienes el poco conocimiento en seguridad y haces cosas que no deberías hacer, vas a terminar siendo infectado. A ver, un caso. ¿Alguien de aquí, antes de que saliera Pokémon Go, instaló Pokémon Go en su Android? Antes de que saliera oficialmente, descargaron el APK. Pues existe algo que se le llama binding, que permite juntar dos archivos en uno solo. Por ejemplo, puedo tomar el APK de Pokémon Go y adjuntarle un malware. Cuando tú lo instalas, abres Pokémon Go, pero también tienes el malware infectado. Y es un poco difícil detectar malware en los dispositivos Android. En el caso de las computadoras, pues hay que ver qué tipo de software estamos ejecutando, si lo estamos descargando desde lugares confiables, y siempre validar el hash que se genera del malware.
No sé si han notado que en algunas ocasiones, cuando van a descargar un software, perdón, malware, software, cuando van a descargar un software, viene como un hash, como una línea de caracteres extensa. Es el hash que genera el software. Cuando tú descargas ese software y le pasas una función hash, tiene que dar el mismo resultado, si no fue modificado, por lo tanto no lo deberías de ejecutar. ¿Ok? Entonces, hay que saber qué ejecutar, solamente de descargas confiables, no ejecutar nada no confiable. O por ejemplo, ¿quién aquí ha craqueado Office? La mayoría, ¿no? Todos. Bueno. Y aquí en el tutorial les decía, desactiven el antivirus porque el crack lo detecta como malware. ¿Quién lo hizo? La verdad, sean honestos. Vale, pues fíjense si no tienen un regalito por ahí. ¿Ok? Y bueno, yo aquí tengo, a ver si puedo mostrarles. Ok, entonces esas son las recomendaciones que les doy para que no caigan en este tipo de malware y se queden infectados. No se ve. Bueno, ¿alguna otra pregunta en lo que se mira esto? ¿Cómo puedes estar totalmente seguro de que no tienes ningún tipo de espía en tu computadora? No, o sea, perdón, repite la pregunta. ¿Cómo puedes estar totalmente seguro de que no tienes ningún tipo de espía o algo así en tu computadora? No se puede, porque al final de cuentas los antivirus, si es un malware nuevo creado por algún gobierno, pues va a ser muy difícil de detectar. También va a ser muy difícil que tú lo detectes manualmente y es probable que no genere ninguna acción que tú puedes notar, ningún fallo de sistema, nada de baja de rendimiento. O sea, es muy difícil detectarlos a menos que se conecten remotamente. Al conectarse remotamente tú puedes analizar el tráfico y ver qué peticiones están haciendo de tu computadora a dispositivos conectados a internet. Posteriormente puedes usar un comando como netstat-ano para verificar las conexiones salientes y el proceso que está haciendo la conexión saliente, ver el process ID, te metes al administrador de tareas, ves el process ID y ahí te das cuenta qué software está enviando peticiones o conexiones al exterior y de eso podrías de alguna manera darte cuenta que estás infectado. Pero por lo regular es muy difícil. Si no lo detecta el antivirus es muy difícil. Bueno, ¿hay alguna forma de manejar encriptación que pueda brincar software que sirva específicamente para espiarte, incluyendo Pegasus y software, ahora sí que ya a nivel gobierno? Ok, de nuevo, hay técnicas que puedes utilizar. Por ejemplo, puedes utilizar sandbox para ejecutar tus programas y así evitar que accedan a tus archivos. O sea, todo lo que ejecutas, ejecútalo en un sandbox y ya te evitas problemas. Pero en el caso como el caso de Pegasus, que también usaba 0 days para explotar, puede haber 0 days que afecten al sandbox para brincar a tu máquina real y al final te infectan en tu máquina real. O sea, hay métodos para intentar evitar este tipo de ataques, usar máquinas virtuales para ejecutar el software o sandbox o muchas otras cosas, cifrar tus documentos para que no los puedan robar, pero al final de cuentas los 0 days están ahí y es probable que ahorita todos estamos infectados y pueden escuchar nuestras llamadas, así que la seguridad es un mito, por ahí decían, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias ahora sí por todo y ya no se vieron mis redes sociales, si las apuntaron pues qué bueno, si no pues ni modo. Bueno, gracias.